Vamos a comenzar con un nuevo tema y lo vamos a explicar a través del siguiente ejercicio. El tema que vamos a ver es geometría molecular y polaridad de las moléculas. Pero la primera pregunta es, ¿qué es una molécula? Hasta ahora, nosotros con uniones vimos que había diferentes tipos de sustancias. Sustancias en las cuales las uniones eran iónicas y sustancias en las cuales las uniones eran covalentes o predominantemente iónicas y predominantemente covalentes. Las sustancias entonces tienen diferente estructura según las partículas que las componen. En las sustancias covalentes, las partículas que las componen se llaman moléculas y están formadas por átomos unidos por enlaces covalentes. En las sustancias iónicas, las partículas que las componen son los aniones y los cationes. Entonces, cuando nos referimos a moléculas, nos estamos refiriendo entonces a sustancias covalentes. En cambio, si hablamos de unidad de fórmula, nos estamos refiriendo a sustancias iónicas. Por lo tanto, cuando hablemos de geometría molecular y de polaridad de las moléculas, nos vamos a estar refiriendo a sustancias covalentes. Bien, ¿qué es la polaridad de los enlaces? En un enlace hay una distribución de la nube electrónica, de la nube de los electrones, entre el enlace. Esta distribución puede ser simétrica, como en este caso, cuando unimos dos átomos iguales. La diferencia de electronegatividad entre estos dos átomos es cero, por lo tanto, esta nube electrónica se encuentra compartida, entre comillas, igualmente, por ambos núcleos y esta nube es simétrica. En cambio, cuando se unen átomos que tienen diferentes electronegatividades, la nube electrónica se encuentra más desplazada hacia el átomo más electronegativo. Se dice entonces que tenemos una nube asimétrica. El enlace que se está formando acá forma un enlace polar y constituye un dipolo. Un dipolo se caracteriza porque hay densidades de carga, o sea, nube asimétrica, una densidad negativa hacia el átomo más electronegativo y una densidad positiva hacia el átomo menos electronegativo. Y esta polaridad se caracteriza por medio de un vector que tiene un determinado sentido y ese vector lo vamos a denominar el momento dipolar. En moléculas en las cuales tienen un solo enlace, con conocer la polaridad del enlace, automáticamente conozco la polaridad de las moléculas. Pero ¿qué pasa en moléculas que poseen más de un enlace? En moléculas que poseen más de un enlace, debemos hablar de su geometría. La geometría está relacionada con la ubicación de los átomos en torno a un átomo central y, por lo tanto, con sus ángulos de enlace. Estos ángulos van a depender, por un lado, de la naturaleza de los átomos y por el otro, de la cantidad de electrones de valencia que rodeen al átomo central. Para lograr una máxima estabilidad, los ángulos deberían ser tales que los electrones se ubiquen a la mayor distancia posible unos de otros para que la repulsión entre ellos sea la mínima. No se olviden que los pares de electrones son cargas negativas, entonces lo que vamos a hacer es tratar de ubicarlos lo más lejos que podemos uno de otros para que la repulsión entre ellos sea la misma. Para establecer una correlación entre la geometría y los electrones de valencia, vamos a usar la teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia, que la conocemos con las siglas abreviadas de TREPEV. TREPEV tiene una serie de postulados que son los que vamos a seguir para plantear la geometría de la molécula. El primero de los postulados me dice que los electrones se distribuyen de a pares.
alrededor del átomo central. Fíjense en que el concepto generalmente acá es pares de electrones. El segundo de los postulados me dice que los pares de electrones se ubican a la mayor distancia posible unos de otros para que la repulsión entre ellos sea la mínima, lo que habíamos hablado hace unos segundos. El tercero de los postulados me dice que la nube electrónica de los pares libres es mayor que la de los pares enlazados. Cuando yo tengo un par de electrones libres, ¿sí?, ese par de electrones se encuentra bajo la atracción de un solo núcleo. Acá, por ejemplo, el cloro tendría pares de electrones libres acá. Estos pares se encontrarían solo bajo la atracción del núcleo del átomo de cloro. En cambio, cuando yo tengo pares de electrones compartidos, este par de electrón compartidos que está acá está bajo la atracción de dos núcleos. Por lo tanto, ocupa menos espacio que si estuviera bajo la atracción de un solo núcleo, que la nube electrónica puede deformarse mucho más. Y el último de los postulados dice que no importa los pares de electrones si forman enlaces múltiples o si forman enlaces simples. Todos ocupan el mismo espacio. O sea, es lo mismo que yo tenga una unión covalente doble, una unión covalente triple o una unión covalente simple. Los pares de electrones van a ocupar exactamente el mismo espacio. Vamos a empezar explicando la geometría y la polaridad con el primer compuesto. Este compuesto, que se llama hidruro de berilio, el berilio forma parte del grupo 2, o sea, de los metales alcalinotérreos. El hidrógeno es un no metal, por lo que a simple vista nosotros podríamos pensar que este compuesto, esta sustancia, es una sustancia iónica. Pero la electronegatividad del berilio es 1,57. Y la electronegatividad del hidrógeno es 2,20. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad es 0,67. Este valor es un valor muy chico, menor que 2, por lo tanto, el hidruro de berilio tendrá unión covalente. Lo primero que tengo que hacer para poder determinar la geometría es escribir la estructura de Lewis. Como ya vimos que el hidruro de berilio tiene unión covalente, voy a disponer los átomos en forma simétrica. El hidrógeno tiene un electrón. El berilio también tiene un electrón y completan con dos electrones. El hidrógeno, el gas noble más cercano, es el helio, así que ya está completo, y este otro hidrógeno, el gas noble más cercano, también el helio, y está completo. El berilio tiene 4 electrones en su configuración electrónica externa. Por lo tanto, no completa el octeto y es una excepción de la regla del octeto. Queda estable así como está. Podemos escribir la fórmula desarrollada de este compuesto, en el cual marcamos los enlaces que hay entre el berilio y el hidrógeno. Lo tercero que vamos a mirar es cuántos pares de electrones rodean al átomo central. El átomo central es el berilio y está rodeado por 2 pares de electrones. Esos 2 pares de electrones se encuentran compartidos. O sea, al átomo central lo rodean 2 pares de electrones compartidos. Según los postulados de Trepev, lo que voy a tener en cuenta son los pares de electrones que rodean al átomo central y estos pares de electrones se van a tener que ubicar lo más lejos posible para que la repulsión entre ellos sea la misma. Si yo pudiera plantear
¿qué distribución tomarían esos pares de electrones para estar ubicados lo más lejos posible? Sería esta. O sea, acá ubicaría un par de electrones y acá ubicaría otro par de electrones. Es imposible poder plantear la distribución de los pares de electrones, ya que los pares de electrones se ubican y se enlazan prácticamente al mismo tiempo. O sea que esta estructura que yo estoy escribiendo acá, que en algunos lugares la van a ver como la geometría electrónica, es una geometría que es netamente teórica, o sea, no se puede ver en la realidad, ¿sí? Sino lo que yo voy a ver en la realidad va a ser los pares de electrones se distribuyeron lo más lejos que pueden unos de otros y se unieron a los átomos de hidrógeno. Esta geometría es la geometría molecular. La mayor distancia que se puede establecer entre estos dos pares de electrones está establecida por un ángulo que lo vamos a llamar alfa y que es de 180 grados. Esta geometría es lineal. Es importante tener presentes los postulados de Trepev, ya que de acuerdo a la estructura de Lewis, yo podría haber escrito esta fórmula de la siguiente forma, porque la estructura de Lewis no me plantea un ordenamiento de cómo yo debo escribir los electrones. Sin embargo, si voy a los postulados de Trepev y me fijo, tengo dos pares de electrones que rodean al átomo central, estos dos pares de electrones deben ubicarse lo más lejos que pueda y llegaría a la misma conclusión con una geometría molecular lineal. Entonces, establezco una geometría molecular lineal cuando tengo dos pares de electrones que se encuentran compartidos y no hay pares de electrones sin compartir. Fíjense que esta estructura de un átomo, como es en el caso del berilio, puedo simbolizarla genéricamente así. O sea, una estructura AX2. Un átomo central y dos átomos unidos a ese átomo central. Estos dos átomos pueden ser iguales o podrían ser diferentes de acuerdo al compuesto que yo esté estudiando. Continuamos con la siguiente molécula. La siguiente molécula es el dióxido de azufre. El azufre forma parte del grupo 16 de la tabla periódica, los calcógenos, o sea que es un no metal, y el oxígeno es un no metal, por lo tanto tendrá uniones covalentes. Voy a escribir primero, entonces, como habíamos dicho, la fórmula de Lewis. Voy a distribuir los átomos para poder establecer la unión entre ellos. El azufre forma parte del grupo 16, por lo tanto tiene 6 electrones en su configuración electrónica externa. Y el oxígeno también tiene 6 electrones en su configuración electrónica externa. O sea que es necesario que compartan 2 electrones para poder tener la estructura del gas noble más cercano.
El azufre entonces tiene 6 electrones en su configuración electrónica externa y va a compartir 2 electrones con uno de los átomos de oxígeno. Fíjense que si compartiera un electrón con cada átomo, ambos oxígenos quedarían incompletos, o sea, con 7 electrones. Por eso comparte 2 pares de electrones. Estos pares de electrones se cuentan para ambos átomos. El oxígeno tiene 2, 4, 6, 8 y el azufre tiene 2, 4, 6, 8 electrones. El azufre ya tiene completo su octeto, por lo tanto, se va a unir con el otro átomo de oxígeno a través de uniones coordinadas. Si escribo entonces la fórmula desarrollada, será la siguiente. Un enlace covalente compartido doble y un enlace coordinado. Más que fórmula de Lewis, nosotros hablamos de estructura de Lewis, ¿sí? O sea, en general, cuando estamos hablando de estas, estamos hablando de las estructuras de Lewis. Es una manera de representar a este compuesto. Muy bien. Lo siguiente, entonces, que vamos a ver es cuántos pares de electrones rodean al átomo central. El átomo central, en este caso, es el azufre. Y si nosotros tenemos en cuenta los postulados de TREPEV, los pares de electrones que forman enlaces múltiples, como en este caso, se consideran como si fuesen simples. O sea, esto lo voy a considerar como si fuese un par, 2 pares, 3 pares. Desde el punto de vista de TREPEV, para contar los pares de electrones, voy a decir que tiene 3 pares de electrones. Los enlaces múltiples se consideran como si fuesen simples. De esos 3 pares de electrones tengo 2 pares de electrones compartidos y un par de electrones sin compartir. Si yo tuviera que distribuir, si pudiera distribuir en lo que habíamos hablado anteriormente, una hipotética, no real, una hipotética geometría electrónica, si yo pudiera distribuir estos 3 pares de electrones, estos 3 pares de electrones se distribuirían en torno al átomo central hacia los vértices de un triángulo equilátero. Fíjense que no hace falta que yo acá en la geometría marque el enlace doble o el enlace dativo, porque desde el punto de vista de TREPEV se consideran como si fuesen todos enlaces simples. ¿Lo puedo marcar? Sí, lo puedo marcar si así lo deseo. Si yo escribo la geometría molecular, o sea, en realidad la geometría que sí voy a ver para este compuesto, yo solo puedo ver los enlaces cuando se forman, o sea, cuando están comprendidos entre 2 átomos. Y el azufre forma enlace con 2 átomos de oxígeno. Lo puedo escribir así o lo puedo escribir como es la fórmula desarrollada. Es indistinto. El par de electrones que está acá, este par de electrones, no se ve. Ocupa más espacio, porque los pares de electrones libres ocupan más espacio, pero yo no lo voy a dibujar porque no lo puedo ver. Entonces, lo que yo voy a ver de esta molécula es esta forma, que tiene un ángulo
que debería ser 120 grados si se ubicaran como un triángulo, pero este par de electrones que está libre ocupa más espacio, por lo tanto voy a hablar de un ángulo aproximado de 120 grados. Y la forma que tiene esta geometría es una forma de ángulo, por lo tanto se la llama angular. Resumamos entonces igual que antes. Yo tengo una molécula de este estilo, que tiene dos pares de electrones compartidos y un par de electrones sin compartir. Su geometría, cuando hablo de su geometría, obviamente me refiero a la molecular, será angular y espero un ángulo aproximado a 120 grados. El siguiente compuesto que vamos a ver es el agua. No lo nombramos por nomenclatura IUPAC, obviamente tiene su nombre común y todo el mundo lo conoce como agua. Hidrógeno es un no metal, oxígeno es un no metal, por lo tanto, lo primero que voy a escribir es la estructura de Lewis para este compuesto. Escribo lo más simétrico que puedo. El oxígeno tiene 6 electrones en su configuración electrónica externa. Le faltan 2 electrones para completar los 8 electrones. Estos electrones los va a compartir con los átomos de hidrógeno. De esta forma, el oxígeno completa su octeto y el hidrógeno el del gas noble más cercano, que es un dueto. La estructura, la fórmula desarrollada será la siguiente. Y ahora sí, vamos a ver los pares de electrones que rodean al átomo central. El átomo central está rodeado por 1, 2, 3, 4 pares de electrones. De esos 4 pares de electrones tengo 2 pares de electrones compartidos y un par de electrones sin compartir. Voy a determinar entonces ahora la geometría que tiene este compuesto. Primero me voy a basar en una hipotética geometría que la voy a llamar geometría electrónica. O sea, una hipotética distribución de los pares de electrones en torno al átomo central. Recordemos que esto no es la geometría de la molécula, sino es un planteo hipotético que hago yo como para poder determinar qué geometría tendrá esta molécula. Son 4 pares de electrones que rodean al átomo central. La distribución que deberían tomar estos 4 pares de electrones serían hacia los vértices de un tetraedro de base triangular. A ver si podemos mirar un poquito la estructura del tetraedro. Vamos a volverlo para atrás, a ver si sale un poco mejor. Y podemos ver la estructura del tetraedro. ¿Ven?
estaría formado por 4 caras, cada una de estas caras, una cara acá abajo, una delante, una acá y una por detrás, cada una de estas caras serían triángulos equiláteros. Voy a escribir ahora sí la geometría molecular. O sea, lo que voy a ver de verdad de este compuesto es la geometría molecular. De estos 4 pares de electrones, 1, 2, 3, 4, solo dos, los voy a marcar acá, se encuentran compartidos. O sea que si yo escribiera la estructura para este compuesto, sería algo así. Solo los dos que vi compartidos. El que está por acá adelante no lo veo y el que está para arriba no lo veo tampoco. Pero ocupan espacio, ¿sí? Están ocupando espacio. Si fuera un tetraedro, yo esperaría un ángulo aproximado para un tetraedro de 109 grados y medio. En este caso, como los pares de electrones libres ocupan más espacio, este ángulo que estoy esperando es aproximado a 109 grados y medio. Y esta geometría, tal como está escrita, es una geometría angular. Nuevamente tengo una geometría angular, pero el ángulo es diferente que en el caso anterior. Entonces, si hacemos el mismo resumen que habíamos hecho antes, con una estructura AX2 que tiene 2 pares de electrones compartidos y 2 pares de electrones sin compartir, la geometría molecular es angular con un ángulo aproximado de 109 grados y medio.